devocional marcado con el número 7, titulado A la lucha que Cristo nos llama. Este himno lo acompaña Abner Pérez García. La flama que redima y caliente otras vidas. A la voz de su amor respondamos, a su ritmo nuestra alma camine, al llamado de Cristo acudamos y su luz nuestra senda ilumine. La fe y las ideales que el Señor con su sangre esculpiera, y cantemos en notas triunfales el amor que en la cruz floreciera. A la voz de su amor respondamos y a su ritmo nuestra alma camine, al llamado de Cristo acudamos y su luz nuestra senda ilumine. Camino adelante, sosteniendo la antorcha encendida, y al marcar nuestro paso triunfante, proclamemos la cruz en la vida. A la voz de su amor respondamos, y a su ritmo nuestra alma camine, al llamado de Cristo acudamos y su luz nuestra senda ilumine. Como siguiente número, iremos a Dios en oración. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Como siguiente número, escucharemos el himno especial titulado Crecer en Dios a cargo de la Sociedad Femenil Soledad Alonso, Grupo 2.
Enseguida escucharemos la lectura bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20. La lectura es a cargo del hermano Simón Vázquez Camacho, auxiliar de la iglesia. Apreciable iglesia del Señor Jesucristo, los saludo con la paz de Dios. Nos ponemos de pie en el nombre del Señor para leer la lectura. Capítulo 5, del 1 al 20 de esta epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Dice así en el nombre del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz. Porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo. Amén. Como siguiente número, daremos el himno especial titulado Como un relámpago, a cargo de Abner Pérez García. Después de esta participación, el himno especial titulado Qué hermosa es la vida, a cargo de la Sociedad Juvenil ahí. Relámpago, Jesús vendrá, desde el oriente resplandecerá, hasta el poniente su luz se verá. El Hijo del Hombre vendrá. Cristo viene, allá en las nubes hay que encontrar al Señor, es nuestro buen Salvador. Él nos dijo que de cierto Él volvería al mundo otra vez. Su iglesia que ha sido fiel y se ha guardado en fidelidad, se irá por siempre a vivir con Él, siglos y siglos por la eternidad. Cristo viene,
el Señor es nuestro buen Salvador. Él nos dijo que de cierto Él volvería al mundo otra vez. Gloria. Es la vida de alguien que tiene a Cristo, que vive día a día tratando en todo agradarle, aunque sabe que en el camino a veces se sufre y se llora, que caminando valiente mirando hacia el frente. Él sabe que en todo momento Cristo va a su lado. Su fe, su esperanza está firme. Sabe que algún día su sufrimiento acabará. sus lágrimas se limpiarán. Su esfuerzo tendrá recompensa allá en el cielo. Allá en el cielo. Llega el momento de
sabe que en todo momento Cristo va a su lado. Su fe, su esperanza está firme. Sabe que algún día Su sufrimiento acabará. sus lágrimas se limpiarán, su esfuerzo tendrá recompensa allá en el cielo, allá en el cielo. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. El mundo lo puede mirar como alguien extraño, Gloria a Dios. pues no es como ellos, tiene algo que es diferente, Gloria a Dios. Gloria a Dios. que a las burlas y las Gloria a Dios. ofensas Gloria a Dios. responde con una sonrisa, trayendo a su mente que Cristo también padeció. Él sabe que en todo momento Cristo va a su lado. Gloria a Dios. Su Gloria fe, a su Dios. esperanza está Gloria a Dios. firme. Gloria a Dios. Su Gloria a sufrimiento Dios. acabará. Sus lágrimas se limpiarán, Su esfuerzo tendrá recompensa allá en el cielo, allá en el cielo. Como siguiente número, escucharemos el tema titulado Despiértate tú que duermes. Se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 14, a cargo del hermano Tito Pérez Pérez, ministro de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la paz de Jesucristo sea en vuestros corazones. Esta tarde el Señor ha querido bendecirnos, concediéndonos la bendición de estar congregados aquí en su santuario para adorarle, para rendirle a Él el culto que Él merece. A nuestro Señor sea la gloria y la alabanza para siempre. Hermanos, en esta ocasión, el mensaje que está anotado en el programa de este sector número 1 del distrito 70
se titula Despiértate tú que duermes. Y tiene base en el capítulo 5 de la carta que el apóstol San Pablo escribe a los Efesios. En el versículo 14 dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Se toma la primera parte del texto, la primera oración, que dice, despiértate tú que duermes. Hermanos, antes de entrar en consideración de este asunto, quiero leer, abrir un paréntesis. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y versículo 12. Hasta el 14 dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, que habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de vianda sólida. Cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Confiando, hermanos, en que a causa del tiempo, esta iglesia, esta congregación, es una congregación madura, adulta, que sabe digerir la vianda sólida y no tiene necesidad de leche. Porque la vianda sólida le indigesta. Confiando en esto, hermanos, porque sé quiénes sois, porque os conozco con toda confianza, voy a entregarles esta enseñanza. Despiértate tú que duermes. En la interpretación, hermanos, de las Escrituras siempre se averigua quién es el que habla, a quién habla y por qué habla así. En esta parte quien habla, hermanos, es San Pablo, el apóstol de los gentiles. Él es el que en uso de la palabra dice estas cosas. ¿A quién dirige estas palabras? Las dirige a los efesios. Particularmente a los que se encontraban, según la palabra de San Pablo, se encontraban dormidos. A ellos dirige esta palabra. ¿Por qué? Obviamente porque estaban dormidos.
y porque era necesario que despertaran. Hermanos, estamos nosotros impuestos, hermanos, porque es parte de la vida práctica el dormir y despertar. No es nada extraño a nuestro conocimiento estas funciones de nuestro cuerpo físico: el dormir, el descansar del trabajo y el despertar después de haber descansado. Pero San Pablo, hermanos, no se refiere a ese dormir y a ese despertar que nos acontece diariamente, sino se refiere, hermanos, a un despertar de un sueño, hermanos, o un estado de somnolencia, no del cuerpo, sino del alma. Un estado de somnolencia causada por el sueño. Somnolencia del alma o suspensión de las facultades, suspensión de los sentidos. Y se está en un estado de letargo, de vida letárgica, no muerto, no desmayado, hermanos. Porque cuando una persona cae en la inconsciencia o estado de coma, hermanos, no se despierta, está en una situación, un estado vegetativo. El sueño, hermanos, el dormir, hermanos, los sentidos allí están, pero están suspendidos. Uno se queda dormido, hermanos, y pierde el conocimiento. Puede suceder cualquier cosa y no nos damos cuenta. No vemos, no oímos, no sentimos, estamos en un estado inconsciente. El estado de San Pablo, cuando se dirige a los hermanos de Éfeso, a los efesios, en el contexto de esta escritura, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él invita a los hermanos de Éfeso a que sean imitadores de Cristo como hijos amados. Y les recomienda, hermanos, que no se involucren en asuntos pecaminosos, en las prácticas que ofenden a Dios. Y luego les advierte que nadie les engañe, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, antes redarguid las obras de maldad
Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien redarguirlas, porque es torpe hablar de ellas. Y luego dice, por lo cual dice el Señor, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, nos dice la palabra que los que duermen, ellos están dormidos de noche. Cuando llegan las tinieblas, hermanos, entonces los que duermen, duermen. Y los que están borrachos, dice que en la noche están borrachos. La luz, hermanos, la luz, cuando hay luz, no es fácil dormir. Es cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas, porque nosotros cuando vamos a dormir, apagamos las luces. Hay quien puede dormir con las luces prendidas, pero normalmente, hermanos, los que duermen apagan las luces y de noche duermen. Y los borrachos, dice que ellos están borrachos. Dice también San Pablo a los hermanos de Roma, le dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y esto, conociendo que el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Hermanos, los efesios a los que San Pablo les dirige esta carta eran personas que habían sido redimidas con la sangre de Jesús, eran cristianos, eran hermanos, los de Éfeso, los efesios. Esta carta no está dirigida a los impíos, a los inconversos. Está dirigida a la iglesia, a los cristianos de Éfeso. Y habían pasado, hermanos, de la luz, de las tinieblas, a la luz admirable de Jesucristo. En el bautismo, hermanos, habían pasado de muerte a vida.
se habían levantado de los muertos, pero de los muertos que están muertos en delitos y pecados. Estos que viven, pero viviendo están muertos para Dios. Cuando ellos se arrepienten, hermanos, y abrazan esta forma de doctrina del Señor Jesucristo, pasan de ese sueño o de esa muerte y se levantan a vida para Cristo. Pasan de las tinieblas a la luz. Sin embargo, hermanos, al pasar el tiempo, y como en la parábola de las 10 vírgenes, el esposo se ha tardado. Y como tardó el esposo en venir, el esposo que estaban esperando, dice que todos cabecearon y quedaron dormidos. Al paso del tiempo, hermanos, el servicio a Dios se vuelve una rutina mecánica. Venimos al templo, hermanos, y lo hacemos por costumbre o rutina. Y entramos en un estado de confort en el que, hermanos, podríamos decir, yo ya soy salvo, económicamente estoy bien, no tengo problemas. Recibí la promesa del Espíritu Santo. Estoy bien. Le decía, hermanos, el ángel de Dios le manda un mensaje al ángel de la Odisea. Porque el ángel de la Odisea, o sea, el pastor, había caído en un estado de neutralidad o de indiferencia. Estaba neutralizado, hermanos, se había quedado quieto, suspendido, porque él pensaba y decía, yo soy rico. Leemos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, y he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni él es frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices, soy cristiano. Yo digo, estoy bautizado en la iglesia cristiana espiritual. Soy predicador. Estoy a gusto. No me hace falta nada. Pero le dice el Señor, tú no sabes. Tú dices, soy rico. Pero ¿sabes qué? Eres un pobre. Eres un cuitado. Estás ciego. Porque se cae uno en un estado así como de adormecimiento. Como insensible, hermano.
puedo venir al culto, hermanos, oigo la palabra, pero no entiendo. Oímos el sermón y de rato ya no nos acordamos ni del título. Porque se ha caído en un estado de adormecimiento. Hermanos, y le dice el Señor, yo te amonesto. Yo te amonesto. Porque dice, ni eres caliente, ni eres frío, eres tibio. Estás en un terreno neutral, no te mueves ni para atrás ni para adelante. Y el Señor le dice, porque eres tibio, te voy a desechar, te voy a vomitar. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado, para que seas enriquecido. Y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego y estás desnudo y no te das cuenta. Para que sea cubierta la vergüenza de tu desnudez. Hermanos, esos defectos de nuestro carácter, hermano. Ha dicho el Señor que nos vistamos de Cristo, de las virtudes de Cristo, mis hermanos, que es la caridad, el amor al prójimo, la paciencia, la tolerancia, la humildad. Porque dice lo que ha pasado, hermanos, a los que han caído, hermanos, en esa situación, dice la palabra que el Dios del siglo, dice, ha cegado el entendimiento. Ha cegado el entendimiento, hermanos, para que no creamos a la verdad. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, que somos impacientes, que no le tenemos paciencia a la familia o a los hermanos. O hemos caído, hermanos, en la soberbia. Y es vergonzoso, hermanos, que nos conduzcamos con altivez, con orgullo y con soberbia. No hemos cubierto esa parte de desnudez con la humildad, hermano. La humildad cubre esa vergüenza que es la soberbia. Entonces le dice el Señor a ese personaje, compra oro afinado, purificado en fuego para que seas enriquecido. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Qué es el oro afinado? Hermanos, es buscar la gracia de Dios, el Espíritu, es estar lleno del Espíritu de Dios en nuestros corazones, hermanos. Para que nosotros tengamos fortaleza espiritual. A lo mejor, hermanos, estamos cómodamente instalados en nuestra casa y venimos aquí y nos sentamos, hermanos. Pero dentro de nosotros, hermanos, hay un vacío todavía. Cristo se ha ido.
En el pasado estamos llenos de la virtud del Espíritu Santo y veníamos con gran fervor al templo. Queríamos estar todos los días en el templo. Pero hemos llegado a pensar y luego nos comparamos con otro. Total que yo no soy tan malo. Fulano es más malo que yo. Yo soy mejor que fulano. Hermanos, y entonces perdemos el interés por superarnos, por crecer, hermanos, por estar llenos de Dios, hermanos. 2 hombres subieron a orar al templo. Uno de ellos era fariseo y otro de ellos era publicano. Y el fariseo de pies empezó a orar y le dijo a Dios: Señor, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres pecadores. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo. Y ahí estaba el publicano y le decía: no soy ni aún como este publicano. ¿Cómo se comparaba, hermanos? Y quiero decirle, hermano, ni yo, ni nadie, nunca llegaremos a la perfección. Siempre tendremos alguna deficiencia, hermanos, en nuestra persona. Y no tenemos ninguna autoridad, hermanos, ni facultad para compararnos con otro. Entonces, aquel decía: yo ya alcancé la plenitud en la vida, ya no tengo necesidad de buscar nada. Y le dice el Señor: eres un ciego, ¿no ves? ¿No ves en qué situación estás? Unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando estamos en oscuridad, hermanos, dice la palabra de Dios: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cualquiera que ama a su prójimo, a su hermano, dice que está en luz, hermanos. Y cualquiera que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va tropezando, hermanos. Porque no vemos. Porque la pasión nos ciega. La fuerza de la carne, hermanos, ciega los sentidos del espíritu. Y ciegos, hermanos, no andamos tropezando. Pero entonces, San Pablo, hermanos, les dice a los hermanos de Éfeso: si estás dormido, despiértate y te va a alumbrar Cristo. Porque Cristo es la luz, hermanos. Y Él alumbra nuestros pasos, nos abre los ojos. Y entonces, hermanos, nuestros sentidos se activan. Hay tantas cosas que hacer en la obra de Dios, hermanos. Hay tantas cosas, hermanos, que hacen falta. Hoy nos estaban dando una lección acerca de los vasos en la casa de Dios. Vasos de honra que son útiles para los usos en la casa de Dios, hermanos. Pero vasos limpios.
y que estén dispuestos a servir, que tengan esa vocación de servicio, hermanos. No indiferencia, no neutralidad, no sueño, hermanos. Un día, porque vamos a bajar a la tumba. Lázaro, hermano, estaba en la tumba, ya tenía 4 días. Su carne estaba ya corrompida, olía mal. Y llegó Jesús, hermanos, allí. Llegó Jesús. Y con esa supereminencia, grandeza de su potencia, habló al que estaba muerto y le dijo: levántate. Aquel que había muerto, hermanos, se levantó. Hermanos, yo no quiero decir que la iglesia de la Villada está dormida, no. Pero si alguien, hermanos, ha caído en esa indiferencia de decir: no necesito, necesitamos buscar, hermanos, la virtud de Dios. Levantarnos, porque, hermanos, estaba yo considerando cuando meditaba en este asunto, hermanos, cómo la serpiente antigua, Satanás, el diablo, convenció a Eva para que peque. Tienen las víboras, hermanos, las serpientes, para cazar a sus víctimas y devorarlas. Tienen en su trompa, en su boca, hermanos, la abren y despiden un vaho o aliento que tiene sustancias anestésicas. Y sea animal o ser humano, entran en un estado de somnolencia. Quedan como hipnotizados. Y cuando están completamente, hermanos, sin control sobre sus sentidos, esa serpiente los devora, hermanos. No queremos que la serpiente antigua nos vaya a adormecer, hermanos. Nos vaya a anestesiar y nos vaya a devorar. Son varios, hermanos. Son varias las estrategias de Satanás, el diablo. San Pedro lo compara con un león rugiente que anda alrededor de nosotros, anda buscando a quien devorar. La serpiente, hermanos, su estrategia que usa es adormecer a su víctima, que pierde el control sobre sus sentidos y aprovecha ese estado, hermanos, en que se encuentra para destruirlas. Hemos costado la sangre de Cristo Jesús. El Señor le dijo a sus discípulos cuando estaban allá en Getsemaní, los llevó allá y Él se fue a orar. Y en su oración clamaba al Padre: Padre, si es posible que pase este vaso de mí sin que lo beba, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y regresó a los suyos
y los encontró dormidos. Dormidos. Porque dice que sus ojos estaban agravados. Yo creo que trataban de estar. Yo creo que me han visto cuando estoy ahí, estoy dormido en el templo, en el culto. Trato de no dormirme enfermo, hermano. Es la diabetes, hermanos. Pero eso es un agotamiento y debilidad corporal. Hermanos, entonces ellos estaban agravados sus ojos. Y estaban dormidos y el Señor regresa y le dice, ¿así no han podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu está presto, mas la carne está enferma. 3 veces. Y las 3 veces se durmieron, hermanos. Y el Señor les dice, velad y estén despiertos, no se duerman, estén velando. Es lo mismo, hermanos, que dice acá, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mis hermanos, esa es la amonestación. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Despierta, canta, no tomes vino, porque en él hay disolución. Llénate de Dios, llénate del Espíritu Santo. Canta salmos, alabanzas y dando gracias a Dios. Una vida, hermanos, ardiente. Una vida de fervor en Cristo, en el que sintamos la alegría de venir al templo, mis hermanos. La alegría de ser cristianos es una bienaventuranza ser hijos de Dios, hermanos. Y nuestro Dios merece que nosotros le alabemos, que no estemos distraídos, hermanos. El Señor va a venir, no nos vaya a encontrar dormidos, sin aceite en nuestras lámparas. Mis hermanos, es pues esta una advertencia del apóstol a los efesios y a nosotros en estos días. El Señor les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Como siguiente número, escucharemos el himno especial titulado Levántate y pelea, a cargo del grupo varonil Luciel.
Dios. Activa tu vida y toma la armadura de Dios. Levántate, sé fuerte y pelea la buena batalla, serás vencedor. Actívate, afirma tu vida, el tiempo es corto, el rey viene ya. Tiempo de juegos ni falsas promesas a Dios. Activa tu vida y toma la armadura de Dios. Levántate, sé fuerte y pelea la buena batalla, serás vencedor. Actívate, afirma tu vida, el tiempo es corto, el rey viene ya. Levántate, sé fuerte y pelea la buena batalla, serás vencedor. Actívate, afirma tu vida, el tiempo es corto, el rey viene ya. Como siguiente número, cantaremos el himno especial titulado Desde que salvo estoy. Es el número 69 de nuestros himnarios. En el trayecto de este himno, hermanos, se deposita la ofrenda de los diezmos y este himno la acompaña Abner Pérez García.
salvo estoy. Para mi Rey, mi Salvador, desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo estoy, en mi Salvador me gloriaré. Yo tengo en Cristo en mi ansiedad, desde que salvo estoy. Está en cumplir su voluntad, desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo estoy, en mi Salvador me gloriaré. Yo tengo un gozo que Él me da, desde que salvo estoy. Cuando en su sangre me lavo, desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo estoy, en mi Salvador me gloriaré. Hogar a donde me iré, desde que salvo estoy, y allí seguro viviré, desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy. Desde que salvo estoy, solo en Él me gloriaré. Desde que salvo estoy, en mi Salvador me gloriaré. Amén.